Hermanos, el título del mensaje de hoy es El peligro de las riquezas y se pasa en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, los versículos 23 al 31. En el último mensaje, mis amados, hemos visto el singular encuentro de uno o de un joven o de un hombre principal según los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marco y Lucas describen esa persona de forma diferente, y ese singular encuentro fue con el Señor Jesús. Como tenía muchas posesiones, él vino al Señor preguntándole: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y heredar la vida eterna quiere decir, con otra palabra, obtener la salvación. ¿Cómo puedo yo obtener con mis posiciones la salvación? Y recordemos lo que nos enseña el evangelista Juan en su evangelio, capítulo 2, 25, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, tenía obviamente conocimiento por la omnisciencia que verdaderamente tenía ese joven, ese príncipe, ese principal, ese uno, como dice Marcos, en su corazón. Y como él tenía ese conocimiento, lo que traía esa persona adentro, finalmente le indica que tendrá que vender sus posesiones y dárselas a los pobres. Esta persona, como hemos visto en el último mensaje, no esperaba tal instrucción y se fue triste, ya que su corazón estaba en sus posiciones. En el mensaje de hoy veremos la enseñanza de Cristo Jesús a sus discípulos acerca de este tema. La primera parte del mensaje de hoy está titulado El peligro de las riquezas, y vamos a estudiar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, como ya yo dije, los versículos 23 al 25. Busquen, por favor, tengan su Biblia abierta en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, y vamos a los versículos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amados, vamos a ver el versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En el contexto del pasaje de hoy, la palabra difícilmente pareciera significar imposible. Muchas personas se sienten autosuficientes, creando una falsa sensación de seguridad. Esas personas piensan que no necesitan la ayuda de Dios. En cada una de estas personas, las riquezas representan
un obstáculo espiritual para acercarse a Dios y aceptar que Cristo gobierne su vida. Cristo, Jesús, el Dios Hijo, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Avanzamos al versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, fíjense ese amor con que Jesús enseñó. Llamaba a sus discípulos hijos, hijos espirituales, ¿verdad? Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Observen por favor la reacción de los discípulos. Se asombraron de las palabras de Jesús. Jesús sabía que sintieron ellas y enseguida continuó con la enseñanza. Él ciertamente se refiere a esa falsa confianza en las riquezas. El dinero no es el problema, amados. El problema es la codicia. Y vamos a ver lo que escribe referente a la codicia Pablo a su discípulo, el joven pastor de Éfeso, Timoteo, en su primera epístola, en el capítulo 6, en el versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí no dice que la raíz de todos los males es el dinero. No. Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo más clara no se puede explicar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y nos enseña claramente, sencillamente, en una forma muy sencilla, la enseñanza de parte de Dios para nuestra vida. Muchas veces nosotros complicamos a la palabra de Dios. Versículo 25. Volvemos al texto base en Marcos 10. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muchos interpretan este versículo, mis amados, como Jesús se refería a un portillo de entrada en el muro de Jerusalén con nombre aguja. Pero yo creo ningún jinete montado en un camello lleno también con carga, iba a desmontar, descargar el camello y pasar agachado por una puerta angosta, bajita, de poca altura. Él iba a buscar una puerta más grande, más amplio, donde él puede entrar a Jerusalén montado en ese camello suyo. Otros piensan que es una adaptación de un dicho de los persas, refiriéndose a pasar un elefante por el ojo de una aguja. Pero obviamente en Palestina no había o no hay elefantes, sino camellos, como animales más grandes. Y piensan que, bueno, se adaptó el elefante al animal en Palestina, que es el camello. Pero también otros piensan que es un error de escribir camelos, que es la palabra para camellos, en el lugar de camilos, que significa una soga larga o un cable, que tampoco es fácil de pasar por el ojo de una aguja, ¿verdad? Pero si vemos el contexto, mis amados, de los versículos siguientes del pasaje bíblico de hoy que estamos estudiando, vemos claramente
que el enfoque en las dificultades es un error, ya que la palabra de Dios nos indica una perspectiva muy diferente. Y con eso comenzamos la segunda parte de la exposición de hoy, de la prédica de hoy, titulado Los discípulos se asombran más. Y vamos a ver entonces los versículos 26 al 31. Y dice el versículo 26 de Marcos 10. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? El asombro de los discípulos se pasa en la creencia de los judíos en que por medio de las limosnas un hombre podría asegurarse la salvación que significaría la vida eterna. Y seguramente los discípulos que estaban en ese pensamiento también judío hacen esa pregunta ahora a Jesús cuando preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, ¿cómo se salvarían entonces las personas pobres? Si el pensamiento de los judíos, los ricos podrían por las limosnas, tenían mucha oportunidad de dar limosnas y no se salvan, entonces, ¿cómo haría un hombre pobre? Eso no comprendían ellos, esa enseñanza del Señor Jesús. Y dice el versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Con estas palabras, amados, el Señor Jesús enseña que es imposible para todas las personas ser salvas o alcanzar la vida eterna por sus propios medios. Es la potestad única de Dios de dar la salvación a los hombres, ya que es por gracia. Y gracia significa que es un regalo inmerecido. Y me refiero directamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, donde nos enseña claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ve? ¿Cómo alcanzamos la salvación? Únicamente por la fe. Y eso es por gracia, es inmerecido. Porque nosotros creemos en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Cada uno de nosotros debería estar clavado en esa cruz. Pero Jesucristo, como Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, como Cordero de Dios, murió una muerte sustitutiva. Y fue su sangre el precio para lavarnos de toda culpa. Pero también resucitó al tercer día, para que tenemos acceso a la vida eterna. Seguimos con el versículo 8 de Efesios 2. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El hombre no puede hacer nada, ni tú ni yo, mi amado, mi amada, porque es un regalo de Dios. Es don de Dios, quiere decir un regalo de Dios. Y fíjense ahora el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense, qué bien. Dios no se fija en las obras materiales, vamos a decir, de una persona, sino se fija en el corazón, en las obras espirituales, en lo que estamos haciendo
en nuestra vida terrenal con nuestros dones que Dios nos ha dado para Él. ¿Qué estamos haciendo como obreros de su mies? En eso se fía el Señor. Pero no que vestimos, que vayamos todos los domingos a escuchar al pastor su sermón y llegamos tarde, corriendo, sudando y espiritualmente frío, porque no hablamos con nadie, no participamos en las oraciones, en las alabanzas, ¿verdad? Y cuando ya no estamos saludando, ya salgo corriendo para no agarrar la fila para salir a casa. No. Dios se fija en los corazones de los hombres. Texto base, Marcos 10, versículo 28. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Perdón, leí el 29, estamos en el 28, disculpen. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro parece como siempre agarra la batuta, el vocero de los 12, autonominado. Pedro afirma al Señor esa fe absoluta en Él. Los 12 han hecho lo que Él, Jesucristo, demandaba al joven rico. Ellos vinieron a Él siguiendo sus reglas. Fíjense, Dios no obliga. Todos nosotros tenemos libre albedrío. Y venimos a los pies de Cristo porque alguien nos compartió el Evangelio de la salvación. Pero fue tu decisión, hermano, hermana, y la mía, de aceptar ese regalo. Aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y Señor. Nadie me obligaba. Nadie me puso pistola en el pecho. Pero yo comprendía, si yo creo en Dios, que es condición sine qua non, también creer que la Biblia, las Escrituras, son palabra de Dios. Y son mi manual de instrucción para mi vida terrenal. Del primer capítulo hasta el último capítulo, primer libro hasta el último libro, las Escrituras enseñan el corazón de Dios. Como Dios quisiera que el hombre sea. ¿Y cómo creó Dios al hombre? A su imagen y semejanza. En perfecta comunión con Él. Por el libre albedrío, el hombre le falló. Y por amor, expulsó a Adán y Eva del paraíso. Para poder más luego, más tarde, poner en práctica su plan de salvación al hombre por medio de su Cordero de Dios, que ya estaba proclamado de Dios antes de la creación del mundo. Fue un acto de amor porque por tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios siempre quería al hombre. El hombre muchas veces no tanto. Muy bien, ahora sí, en el versículo 29, y vamos a leerlo otra vez. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Fíjense, aquí vemos claramente con esa exposición desierto. Cuando está diciendo el Señor desierto, o desierto, desierto te digo,
eso es una promesa garantizada con sello de garantía de cumplimiento. Y aquí vemos la promesa de una ganancia a través de una pérdida. Pero fíjense lo interesante en el orden que el Señor menciona. Primeramente, casa, el lugar donde nos protegemos, donde quedamos, donde dormimos, ¿verdad? Luego nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros hijos. Y lo último, tierras. Tierra significa el sustento, donde conseguimos el sustento. Pero la palabra del Señor, la promesa de una ganancia a través de una pérdida. Versículo 30. Porque aquí viene, que no reciba 100 veces más ahora, en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora Jesús habla de suficiente compensación, amados, mientras viva el hombre, aún con persecuciones. ¿Sí? ¿Cómo dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción. Sí, una promesa. Pero la certeza de la vida eterna en los postreros días. Vamos a comparar en Mateo 6, en el Sermón del Monte, en el primer retiro espiritual cristiano que hizo el Señor Jesús con sus seguidores, con sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 33, mis amados, si me siguen en sus Biblias. Porque, ¿qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir, si nos separamos de las riquezas terrenales, confiamos en Él, confiamos por nuestra fe todo lo que el Señor Jesús ha dicho, Él nos va obviamente también sustentar y proveer, porque Dios cuida de los suyos y sabe perfectamente lo que necesitamos. Y todas estas cosas os serán añadidos. Pero lo más importante es que busquemos primeramente el reino de Dios, que ponemos primeramente nuestra vista en el Señor Jesús, porque nadie, Él es el camino y la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor. Y si no fuera así, fuera un tremendo mentiroso. Pero hemos sabido por el testimonio del Señor Jesús en su vida terrenal, que Él comprobó que en efecto ha sido Dios Hijo, nacido hombre. Y nació hombre para poder morir en nuestro lugar. Él nace para morir. Eso era la función, el propósito de Él. Remitirnos y reconciliarnos con Dios Santo, como el mundo perdido, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Versículo 31, versículo 31 en Marcos 10, ya estamos acercándonos al final del pasaje. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. En el reino de Dios, los creyentes, mis amados, serán todos iguales, ya que Dios no hace acepción de personas. Como podemos comprobar en la epístola a los romanos, el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero también los primeros, vamos a ver qué dice aquí el versículo 31 al final.
pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Acompáñame por favor una vez más al Evangelio según San Mateo en el capítulo 19 y vamos a leer el versículo 30 y luego en el capítulo 20 leemos hasta el 16. Como ese pasaje es muy largo, no lo copié en PowerPoint, sino lo leo directamente de la Biblia, Reina Valera, versión 1960. Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora sigue capítulo 20 hasta el 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Qué fue justo? 1 denario por la jornada diaria. Versión 5. Salió otra vez cerca de las horas sextas al mediodía y novena a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, las 5 de la tarde, ¿verdad? Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis a lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, eso es lo que entraron a la hora 11, quiere decir a las 5 de la tarde iban a ser pagados primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno 1 denario. 1 denario era el salario justo de una jornada diaria de trabajo. Pero lo acordó con ellos que iba a pagar lo justo. Eso, ellos, 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en 1 denario, toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Fíjense, mis amados, ese versículo 12, donde, o mejor dicho, el versículo 9, vamos a usar el versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Fíjense, ese versículo me llega, ustedes no se imaginan.
al monte de Gólgota, Jesús en la cruz, entre los dos malhechores, uno burlándose de él y el otro diciendo a Jesús crucificado igual que él: acuérdate de mí cuando estás hoy en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, hermano, hermanas, ese malhechor no llegó en último momento a los pies de Cristo, no se arrepintió en último momento. No pareciera ese jornalero que llegó a la hora 11, poco antes de terminar la jornada del día. Y Jesús le dijo que Él lo va a recibir en el paraíso y hoy mismito. Y fíjense, ahora comprendemos tal vez también en este ejemplo de ese malhechor en la cruz, por qué Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9 dicen que por gracia sois salvo por medio de la fe. Eso no es de vosotros, sino es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Fíjense, ese malhechor no fue bajado de la cruz para ser bautizado, y no lo volvieron a clavar a la cruz y levantarlo otra vez. ¿Comprenden lo que quiere decir no por obra? Porque si el bautismo salvaría, entonces la salvación fuera por obra. Es únicamente por fe. Creer en lo que significa el nombre de Jesucristo, que todo lo que Él ha hecho, y recibirlo de forma personal como nuestro Salvador personal. Amados, como aplicación y enseñanza, en las Escrituras tenemos dos ejemplos muy explícitos de dos hombres ricos: Job, el hombre que perdió todo, y Abraham, que dejó todo. Veamos en Job, en el libro de Job capítulo 1, versículo 1 al 3, la escritura de Santo de Dios nos enseña lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué mejor descripción, qué mejor currículum vitae no puede haber. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, el hombre más rico, multimillonario, diría el mundo hoy. Pero vamos a ver ahora en el mismo capítulo 1 del libro de Job, los versículos 13 al 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Puede ser que celebraron el cumpleaños o algún otro encuentro familiar. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron,
y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Eso no fue en los versículos 1 al 3, el hombre más rico del área, el multimillonario. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojo, prácticamente pierde todo. Queda sin nada, hasta que pierde los hijos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Dad gracia en todo, porque eso es la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan la enseñanza de días atrás? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ningún mal viene de parte de Dios. El mal entró al mundo por el pecado, por el diablo, por Satanás, por esa serpiente que tentó a Eva primera y no se recordó de la primera Biblia, que eran solamente 2 versículos, y tampoco hizo caso a su marido Adán, que le ha sido instruido por Dios que de todo árbol pueden comer, solamente del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, porque ciertamente como consecuencia van a morir. Hermanos, pero sin embargo, cuando ya vamos al final del libro de Job, en el capítulo 42, en versículo 10 al 17, vemos lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job, lo restauró, mis amados, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Antes era un hombre rico, ahora era requete rico. Se dobló todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Qué hermoso ejemplo, mis amados! Como Dios paga, recompensa a él que le sigue. Pero también en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en los versículos 1 a 4, podemos leer lo siguiente
entre Dios y Jehová hablando a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Jehová Dios indica a Abraham: deja todo atrás. Sal de esa tierra y vaya a un lugar que yo te voy a mostrar. Ni siquiera Abraham sabía dónde tenía que ir. Oh, qué prueba de fe, ¿verdad? Yendo a un destino desconocido. Y haré de ti una nación grande, ese pacto entre Dios y Abraham. Acuérdense que todos los pactos en la Biblia han sido entre Dios Jehová, Dios y el hombre. No existe ni un solo pacto entre el hombre y Dios, porque a Dios no se puede torcer el brazo. Hermanos, hermanas, por favor, en la oración de modelo nos enseña el Señor: hágase su voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Cómo entonces yo voy a pactar con Dios para torcerle el brazo? Yo te voy a hacer tal y tal cosa si tú me das tal y tal cosa. No. Así no funciona. Y haré de ti una nación grande. La promesa viene de Dios a Abraham. Y te bendeciré. ¿Quién va a bendecir a Abraham? Dios. Él no se va a a proclamar lo mejor, lo más grande. No. Yo, Dios, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, el desierto, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y vemos en el mismo capítulo 13, en los versículos 5 a 6, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Como nota, Lot era el sobrino de Abraham, hijo de Harán, hermano de Abraham, y Lot era obviamente entonces nieto de Taré. En estos dos hombres santos de Dios podemos ver lo que Pablo se refiere en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, oramos. Gracias, Padre Santo, te damos por esa preciosa enseñanza del día de hoy. Permítanos siempre aplicar tu palabra en nuestra vida diaria, dándole así la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.